Hola, ¿qué tal? En síntesis, queremos compartir con ustedes un poco más de lo que somos y a dónde nos dirigimos. Así que para inaugurar esta nueva sección, nadie mejor que el experto mismo, nuestro CEO, cofundador y corazón mismo de la compañía, Iván Luis Gálvez Herrera. ¿Cómo estás, Iván? Damián, muchas gracias. Gracias por la preciosa introducción. Aquí estamos con muchísimo gusto. Claro. Perfecto, pues bueno, vamos a hacerle una pequeña entrevista a nuestro CEO. Vamos a conocer un poco más de la compañía. Perfecto. ¿Cómo y cuándo fue que inició Síntesis originalmente? Cuéntanos un poquito la historia. Bueno, si te soy honesto, yo creo que Síntesis inició, pues, yo creo que desde que estaba yo en la secundaria o un poquito antes, tal vez. Déjame platicarte un poquito la historia. Realmente, yo tuve la fortuna de enamorarme de la tecnología a muy temprana edad. ¿Sí? Tenía yo, pues no sé, yo creo que alrededor de 9 años, cuando entré en contacto con unos muchachos locos que en aquel tiempo, imagínate, 1985, que nadie tenía computadoras en sus casas, ni se soñaba, mucho menos teléfonos celulares, nada. Y estos chicos empezaron a dar clases a niños de programación en BASIC. Entonces, mi madre me inscribió a estas clases y desde esa temprana edad me enamoré de la tecnología, ¿sí? Yo creo que ahí, por eso es que ahí te puedo decir que es cuando nace Síntesis, ¿no? Con una de mis más grandes pasiones. Y entonces, bueno, prácticamente crecí toda mi vida programando, ¿sí? Era mi pasión. Cuando yo llegué a la secundaria y sabía que me enteré que había una carrera de ingeniería en sistemas, pues yo no tuve ni siquiera explorar otras cosas, ¿no? Esa era mi pasión. Continuamos. Y otra cosa que fue mi pasión también, fíjate, desde muy temprana edad, yo veía pues el desarrollo de la tecnología y decía, bueno, ¿por qué no se podrán exportar servicios de México hacia Estados Unidos? Y siempre quise esta cosquillita de exportar servicios de tecnología desde México hacia Estados Unidos. Entonces pasó el tiempo, obviamente todavía no tenía el nombre, Síntesis, pero ya estaba fundado, digamos que en mi mente, lo que quería hacer, ¿no? Porque yo quería dedicarme a la tecnología, quería exportar hacia Estados Unidos, que era la otra cosa que tenía yo en mente. Y conforme fue pasando el tiempo, bueno, estudié ingeniería en sistemas, tuve la oportunidad de trabajar en algunos proyectos importantes prácticamente desde que inicié mi carrera profesional. Y Síntesis como tal, el nombre, me acuerdo que estaba yo en una reunión con muchos amigos, estábamos todavía principios, mediados de la carrera, y platicando de lo que queríamos, cómo se iban a llamar nuestras empresas. En ese momento yo les dije, mi empresa se va a llamar Síntesis, que significa Soluciones Integrales y Tecnología en Sistemas. Era un acrónimo. Entonces ahí se acuñó el nombre. Todavía no la entidad legal, pero ahí se acuñó el nombre de Síntesis, ¿sí? Pasó el tiempo y terminando la carrera quise emprender. No sabía mucho cómo empezar, así es que empecé, como muchos de nosotros empezamos, vendiendo computadoras. Te hablo en el año de 1999, ¿sí? Vendiendo computadoras, instalando cibercafés, cosas así por el estilo. Y ahí fue cuando oficialmente se constituye la empresa Soluciones Integrales y Tecnología en Sistemas, Síntesis, ¿sí? En el año de 1999, ¿sale? Un año después, tuve la oportunidad de irme a trabajar a Estados Unidos. Entonces, que había sido algo de mis pasiones. Antes, pues empecé con cibercafé, las computadoras, pero no sabía cómo exportar servicios. Cuando se me abre la puerta para poder irme a ir a Estados Unidos, decido dormir Síntesis por un tiempo, ¿sí? Y entonces me fui a trabajar a General Electric, ¿sí? A GE. Y entonces ahí fue cuando ya realmente empezamos en el tema de los servicios corporativos, empezar a dar servicios a empresas grandes, el modelo de nearshore, donde México agrega un valor impresionante hacia el mercado de Estados Unidos. Entonces empezamos a trabajar con este modelo. Tuve la oportunidad de quedarme como vicepresidente en algunas de las empresas tecnológicas más importantes de México que exportan servicios a Estados Unidos, responsable del mercado norteamericano.
Y entonces fui creciendo en mi carrera profesional y viendo cómo la tecnología, cómo México estaba impactando en la tecnología en Estados Unidos. Entonces, cuando me toca ver todo esto, en el año de 1999, perdón, en el año 2009, ¿sí? Después de 10 años de haber estado en Estados Unidos, decido dejar esta empresa, ya con la sonrisa y con el sueño de iniciar a Síntesis. Entonces, despierta Síntesis de haber estado durmiendo, reinicia, y en este momento se constituye Síntesis LLC en Estados Unidos, ya como una empresa de servicios de tecnología de información. Entonces, este es un poquito el camino, ¿no? ¿Cuándo nació exactamente? No lo sé. Mi pasión por la tecnología y la exportación nace a muy temprana edad. El nombre ocurre temprano en la carrera. Se acuña, se crea la entidad legal en el año de 1999 y creamos Síntesis LLC en el año 2009. Esa es un poquito de nuestra historia, Damián. Muy relacionado con todo esto que nos contaste. Específicamente, ¿cuáles dirías que han sido los cambios más significativos que la compañía ha enfrentado a lo largo de su existencia? Llámese a nivel recursos humanos o a nivel tecnológico. Más importante, yo creo que cambios a nivel estratégico, ¿sí? O sea, yo creo que los cambios más importantes fue, me salté algunos detalles porque quería resumir la historia, pero cuando abre Síntesis en el año 2009, cuando retomo este concepto, ¿sí? La idea era ofrecer servicios de consultoría de tecnología de información, ¿sí? No servicios de tecnología de información, sino consultoría. Entonces, en ese momento, lo que empecé a hacer yo, después del aprendizaje con empresas del tamaño de General Electric, empecé a ir con los CIOs, con los directores de sistemas, principalmente en México, con la oferta de decir, yo llego y te ahorro dinero en el mantenimiento de tus aplicaciones. No lo voy a hacer yo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Te voy a implementar procesos, te voy a implementar métricas, ¿sí? Y al final de cuentas te voy a enseñar, te voy a ayudar a licitar tus servicios hacia determinadas empresas y vas a ahorrar muchísimo dinero, ¿no? Y en hacer esto, en ayudarles, tú me vas a dar el 10% del ahorro anual, ¿vale? Entonces empezamos con esta oferta. Fue una oferta que nos ayudó a arrancar muchísimo, nos dio a conocer, nos generó clientes con los que a la fecha estamos todavía trabajando en otros rubros, pero era un modelo en el cual no estábamos pudiendo escalar rápidamente, ¿sí? Era un modelo en donde estábamos, pues estaba yo prácticamente solo, entonces vendía, operaba, y después ya no tenía otro proyecto, tenía que volver a vender, volver a operar. Entonces la empresa estaba así y necesitamos que fuera en franco crecimiento. Entonces el primer cambio estratégico importante fue dedicarnos a los servicios de tecnología de información, no nada más a la consultoría, y aplicar el tema de procesos hacia nuestros clientes, pero no como, o sea, como valor agregado, no como servicio principal, ¿sí? Ese fue el primer cambio estratégico. El segundo, pues bueno, yo venía de empresas como la mayoría de las empresas trabajan hoy en día, en donde lo que el cliente te diga es lo que haces, ¿sí? Entonces, el cliente nos pedía una cosa, nos pedía otra cosa, nos pedía otra cosa, y estábamos corriendo para todos lados tratando de hacer lo que el cliente solicita. Entonces, lo que optamos por hacer ya entonces, empezando a consolidar un equipo de trabajo, fue dedicarnos no a hacer lo que el cliente nos pidiera, sino a dedicarnos a tecnologías específicas de nicho, ¿sí? No tratar de ser todo para todos, que es el error que la mayoría de los startups cometen, sino ser muy específicos. Y entonces, haciendo el análisis del tipo de tecnologías que se empataban con nuestro conocimiento, empezamos con ServiceNow, ¿sí? Y entonces decidimos, no vamos a hacer otra cosa más que ServiceNow en ese momento, ¿sí? Entonces empezamos a armar el nicho, y los clientes nos empiezan a ubicar como ServiceNow, empezamos a ser conocidos en la comunidad de ServiceNow, nos convertimos en partners de ServiceNow, empezamos a crecer todo este ecosistema enfocándonos a una tecnología de nicho. Poco a poco, muy poco a poco y con mucho cuidado, hemos generado nuevos nichos, ¿sí? O sea, ServiceNow por un lado,
Data Science, Data Engineering, por otro lado, Cloud Architecture, Salesforce, aunque todo esto se conjuga porque todos estos son servicios totalmente dirigidos a la nube, ¿sí? O sea, podría decir que Synthesis es un cloud company, porque todo lo que hacemos es relacionado a servicios, pero todo con la nube. Entonces, yo creo que ese fue el segundo cambio estratégico que ha marcado la trayectoria que hemos tenido. Muy interesante. Ahora, específicamente hablando, ¿cuál considerarías que es el mayor reto que representa poder colocar talento mexicano en compañías norteamericanas? Esa es una pregunta sumamente interesante, ¿sí? Y aquí es donde me gusta contar mi historia de siempre. Pero te pregunto a ti, Damián, ¿sí? Si tú estuvieras, imagínate que tú estás, ponte el sombrero de hace 20 años, ¿sí? Y estás parado en Times Square, en Estados Unidos, y ves pasar a una persona de la India, ¿sí? Hace 20 años. ¿A qué crees que se dedicaba esa persona de la India? Pues difícil saber hace 20 años. A lo mejor no tienes todavía la edad, estás muy chavo, pero el estereotipo en ese tiempo era atendiendo una gasolinera, manejando un taxi, servicios de bajo nivel, ¿sí? Fast forward 20 años, ¿sí? Hoy en día, tú estás en Times Square, ves pasar a una persona de la India, ¿a qué crees que se dedica? Probablemente algo que tenga que ver con la tecnología. Algo que tiene que ver con la tecnología, ¿sí? Ha cambiado el mercado de una manera drástica en los últimos 20 años, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de ir a India la primera vez en el año 2004 y desde ahí de manera consistente, y me ha tocado ver esta evolución, ¿no? Entonces, uno de los retos más grandes que tenemos es que la India está dominando el mercado de tecnología de información. Hace varios años yo solía vender a México como, olvídalo, pues como competidor de la India, ¿sí? Decirles a mis clientes, no te vayas a la India, vete a México, porque México tiene la afinidad cultural que tú necesitas, ¿no? Vente a México. Aparte de muchas otras ventajas que ahorita te platico, ¿sí? Entonces, sin embargo, ahora, pues India ya no es nuestro competidor. India son nuestros clientes, ¿sí? Porque el mercado de Estados Unidos, pues la mayoría de la gente que trabaja en la tecnología de información tienen esa descendencia. Ya la afinidad cultural la hemos venido que transformar. Hemos tenido ahora que nosotros adaptarnos y ser culturalmente afines. Entonces, yo creo que uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos es que México no está consolidado en el mapa de la tecnología a nivel mundial, ¿sí? Entonces, la India lo está y Estados Unidos lo está. Cuando ven llegar a alguien de México, el estereotipo no es de una persona de tecnología, no es de un ingeniero, ¿no? Entonces, nuestro reto más grande es transformar ese estereotipo, ¿sí? Es hacer que México se ponga en el mapa de los servicios tecnológicos a nivel mundial. Ese es nuestro reto más importante. Nos cuesta trabajo, por supuesto. Nos toca a nuestros consultores, tenemos que darles esta formación, esta capacitación, esta educación para que puedan competir a nivel mundial, ¿no? Decirles, señores, este es el playing field que tenemos ahorita en este momento. Tenemos que adaptarnos a este modo. Tenemos que verlos a la gente de la India, Estados Unidos como nuestros clientes. Tenemos que ser culturalmente afines a ellos, necesitamos adaptarnos, necesitamos conocer, pero sobre todo necesitamos ser muy dedicados en lo que estamos haciendo, seguir creciendo, seguir capacitándonos, seguir fortaleciéndonos en nuestros servicios para que 20 años, ya 20 ya no, pero para que en 10 años, cuando alguien vea pasar a un mexicano en Times Square, el estereotipo sea, probablemente este muchacho es un genio de tecnología de información. Eso es nuestro reto más importante. Muy bien. Ahora, ya que mencionaste como estas culturas paralelas, según tu apreciación, ¿cuál es el aspecto más gratificante de liderar una empresa de adquisición de talento con lazos a tantos lugares y culturas diferentes? Pues que vengan y me digan que cuando llega un cliente me dice, quiero a alguien de México. Entonces es una palomita y dices, lo logramos. Ya cambiamos una mente, ¿sí? Claro, hay 1.3 billones de personas que tenemos que transformar todavía, pero a final de cuentas es una palomita.
es una palomita más. Cuando alguien nos dice, ¡qué bárbaro! Felicidades a Nora, felicidades a Eloy, felicidades a Pedro, felicidades a Oscar, felicidades a, tráeme más, cuando me dicen, tráeme más gente como Ricardo, como, ¿sí me explico? Cuando escucho eso, que gente de otras culturas, de otros países me dice, tráeme más gente como tal persona, wow, es cuando dices, lo logramos. Cuando hemos tenido, por ejemplo, queremos reubicarlo del proyecto a una persona, ¿no? Y hablamos con el cliente y decimos, ¿sabes qué? Lo voy a sacar a este proyecto, necesito crecer a esta persona. Por favor, no te lo lleves, ¿no? Wow. Cuando vienen referidos, ¿no? Y me dicen, hemos tenido que declinar clientes, ¿sí? Porque se salen de los aspectos en los que hemos decidido trabajar. Nos han llegado oportunidades donde dicen, necesito trabajar con síntesis por ABCD. A veces no ha hecho business sense, lo hemos tenido que eliminar. Pero cada palomita que nos dan, esas son de las cosas más gratificantes que tenemos. Síntesis tiene ciertas ideas, valores, filosofías muy importantes sobre las que va girando la actividad, cómo se va encarando la estrategia. Específicamente hay unos conceptos muy centrales, muy interesantes. Me gustaría escuchar cuál sería tu definición de estos conceptos y en tu experiencia, cómo se vincula con este ramo. Específicamente me estoy refiriendo a los conceptos de simple, reliable y personable. Mira, muchas compañías, no todas, muchas compañías saben lo que hacen. Y te puedo decir que no todas porque nosotros en un principio no sabíamos ni lo que hacíamos, ¿no? Pero muchas compañías saben lo que hacen. Algunas compañías saben cómo lo hacen. Y muy pocas compañías saben por qué lo hacen. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos venido trabajando en definir las tres cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué es lo que hacemos? Las tres cosas son importantísimas. ¿Vale? Entonces, siempre partimos de ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque creemos que la tecnología es la huella humana y porque amamos a México como país. Por eso estamos conectando a profesionales mexicanos en proyectos en Estados Unidos y exportando nuestros servicios. ¿Sí? Eso es por qué lo hacemos y qué es lo que hacemos. ¿Sí? Ahora tú me preguntabas algo muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Y hemos decidido definir el cómo hacemos las cosas con esos tres aspectos. Simple, reliable y personable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Simple. Es más sencillo hacer las cosas de manera complicada. ¿Sí? Es más difícil hacer las cosas de manera simple. Pero lo más simple que podamos hacer las cosas es lo mejor para nuestra gente, para nuestros clientes, para nuestros socios, para nuestros proveedores. O sea, todo el mundo se fortalece cuando tenemos una cultura de hacer las cosas simples. ¿Sí? Oye, si algo lo puedo resolver con una llamada telefónica, ¿para qué vamos a hacer 27 formatos para hacer que las cosas sucedan? ¿Sí? O sea, vamos a hacer las cosas de manera simple. De hecho, nuestro logo, nuestro lema es Make it simple. Make it simple. Nosotros buscamos hacer las cosas de manera simple, de manera sencilla. ¿Sí? Reliable. Tiene que trabajar siempre, cada vez que hagamos las cosas. Cuando una persona se va a Estados Unidos, tiene que poder encontrar su housing de manera adecuada, su proyecto de manera adecuada, tiene que poder encontrar escuela para sus hijos, tiene que ser confiable el proceso. Para el cliente tiene que ser lo mismo. La persona que llega tiene que traer los conocimientos, tiene que traer la cultura, tiene que traer el lenguaje, tiene que traer el espíritu de servicio, tiene que funcionar en cada ocasión, ¿no? Entonces, simple, reliable. Y la más importante, para mí, personable. ¿Sí? Porque como empresa de tecnología, no tenemos edificios, no tenemos maquinaria, no tenemos... Nuestro motor es la gente. Nosotros trabajamos para, por y con gente. De hecho, en esta empresa está prohibido decirnos recursos, porque no somos recursos, somos personas. ¿Sí? Entonces, cada interacción tiene que ser personal. Por eso es personable. ¿Sí? Cuando hablamos con un consultor, entender, oye, está atravesando por A, B, C, D situación, ¿cómo lo ayudamos de manera personal? El cliente, entender que estamos trabajando con personas y no con números, ¿no? Que nuestros clientes tienen sentimientos, tienen emociones, tienen cosas que los mueven. ¿Cómo los ayudamos a cumplir sus objetivos a través del desarrollo tecnológico? ¿Sí? Entonces,
nuevamente, todo está, y te eché todo este rollo porque todo se engloba dentro de un solo concepto, ¿sí? Es, ¿por qué hacemos las cosas? Porque amamos la tecnología, amamos la gente y amamos nuestro país. Eso es por qué hacemos las cosas. ¿Qué es lo que hacemos? Conectamos profesionales mexicanos con proyectos relevantes en el extranjero para transformar la vida de las personas. ¿Cómo lo hacemos? De una forma simple, reliable y personal. Definitivamente creo que es una filosofía muy, muy importante. Creo que esto nos lleva también a la siguiente pregunta. Ya respondiste parte de, pero no sé si quisieras complementar un poco más. ¿Qué aspectos de la forma de trabajo dentro de Síntesis la destacan por encima de la competencia? Llámese nacional o internacional. Los mismos puntos que trabajamos, ¿no? Simple, reliable y personable, ¿no? Simple, reliable y personable. O sea, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué nos destacan? O sea, yo te puedo decir que somos la única empresa en el nicho tan específico como decidimos establecer. ServiceNow, proyectos de México para Estados Unidos, buscando conectar con el tipo de clientes que son nuestro nicho, ¿sí? A lo mejor no somos la única, pero sí te puedo decir que somos la mejor en ese nicho, ¿no? Y preferimos ser los mejores en un nicho más pequeños que hacer de todo y no ser los mejores, ¿no? Entonces, por eso es que parte de nuestra visión es ser el go-to company, ser el 1 o el 2 en la mente de los clientes, en los nichos en los que decidimos competir, ¿sí? Esa es nuestra visión. Nuestra visión es ser el número 1 o 2 con nuestros clientes en los nichos en los que decidimos competir. Y nuestro diferenciador personal, definitivamente, la gente. La gente es nuestro diferenciador. Por eso es que invertimos con ellos en traer al mejor talento y capacitarlo para que siga creciendo. Nos interesa que nuestra gente siga creciendo porque es nuestro diferenciador número 1. Para finalizar y para concluir esta entrevista, una última pregunta. Ya nos explicaste como la visión general a largo plazo, pero ¿cuáles dirías que son las metas para Síntesis en el corto, mediano y largo plazo? Ok. El año pasado prácticamente triplicamos nuestro tamaño. ¿Sí? Es difícil que una empresa se triplique cada año, ¿verdad? El próximo año estamos buscando duplicar nuestro tamaño. ¿Sí? O sea, no triplicar, duplicar. Mantener un ritmo de crecimiento el triple es imposible para todas las empresas. Conforme más vas creciendo, el rate puede ser un poquito menor, pero sí vamos a buscar duplicar nuestro tamaño, ¿sí? ¿Cómo? Sin perder la esencia de quiénes somos, sin perder lo que nos distingue, sin perder el toque personal. Algo que me llama mucho la atención es que la gente que trabaja con nosotros y que habla de nuestra empresa muy frecuentemente la describe, y yo no necesariamente utilizo este lenguaje, pero me encanta, como una familia, como que somos una familia dentro de la empresa, ¿sale? Entonces, yo sí quiero seguir creciendo lo más rápido posible, sin que se pierda el toque personal, ¿sí? Entonces, meta a corto plazo es, vamos a hacer esto. Vamos a crecer, vamos a consolidar los nichos en los que estamos compitiendo, ¿sí? Nuevamente, ServiceNow, Salesforce, que es un nicho que acabamos de agregar. Necesitamos no nada más empezarlo a crecer, sino consolidarlo como nicho también, como una práctica. La parte de GCP Data Engineering, todo lo que es Data Engineering también. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, es establecer o colocar Practice Managers para empezar a ver cada uno de estos nichos como una vertical, como una práctica, ¿sí? Entonces, consolidarlo, eso nos va a llevar unos 2 o 3 años todavía. Es más o menos el tiempo que yo considero. Y a largo plazo, lo que queremos hacer es que seamos reconocidos, nuevamente con nuestro modelo, ¿no? Que queremos ser reconocidos como la empresa 1 o 2 entre los nichos que necesitamos competir. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es crecer los nichos, siempre que podamos ser el número 1 o 2 dentro de los nichos que competimos. Y la visión más importante es, necesitamos
que así como Síntesis es reconocido a nivel México, que Síntesis siga siendo reconocido a nivel Estados Unidos, que más personas nos conozcan, que vengan y que sigan viniendo clientes directamente con nosotros a trabajar, pidiendo lo que estamos haciendo y mantener, yo creo que la parte más difícil, pero que es definitivamente lo más importante, es mantener la esencia de quienes somos a pesar del crecimiento. Genial. Pues Iván, muchas gracias por esta pequeña entrevista. ¿Alguna última cosa que quieras decir? Sí. Yo quisiera invitar a todas aquellas personas que están escuchando a que se sumen a la misión que tenemos de poner a México en el mapa de la tecnología a nivel mundial. Las oportunidades de carrera son extraordinarias para la gente que decide lanzarse y tomar una experiencia de tipo internacional. Entonces, le hablo a los estudiantes que están terminando su carrera, a que busquen crecer, expandir su carrera a nivel internacional, que lleven el nombre de México a otros lados y que ellos mismos crezcan, para que en un momento determinado, cuando decidan regresar, puedan difundir y podamos crecer todavía más como país. Entonces, hablo a los muchachos que están estudiando, a los recién graduados, a los que tienen experiencia ya que están consolidando, que rompamos esas barreras, que vayan, que crezcan, que aprendan y que aportemos valor y que sigamos construyendo este país tan hermoso que es el en el que vivimos. Excelente. Muchas gracias. Damián, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Hasta pronto. Hasta pronto.